Pues como no solo de plantas suculentas vive el aficionado a la jardinería, en el vídeo de hoy te traigo una plantita nueva y es que vamos a entrar a ver las plantas de interior que tengo. Hola a todos amigos suculentos y suculentas, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta belleza porque he pensado que, como me pasa a mí, que me encantan las suculentas, tengo también otras muchas plantas, entre ellas plantas de interior que me encantan por lo acogedores que hacen los espacios y sobre todo por sus propiedades depurativas del ambiente, por supuesto el ambiente cálido que aportan a todas las casas, pero la facilidad que tienen de cambiarnos el aire y hacerlo muchísimo más limpio y muchísimo más saludable. Por eso hoy quiero empezar hablando del Ficus lyrata. Me parece una de las plantas de interior más chulas, más glamurosas y que le pueden dar un toque más especial a la decoración de tu casa. Así que si te gustan también como a mí las plantas de interior, sigue viendo el vídeo. Bueno, amigos suculentos y suculentas, pues este es el Ficus lyrata. Desde aquí no se ve muy bien, pero os voy a ir poniendo imágenes de cómo es mi Ficus lyrata, porque podéis encontrarlo en diferentes formatos cuando vayáis a comprarlo a un vivero. Todos son igual de bonitos, cada uno tiene un estilo especial, pero puede llevaros a error a lo mejor porque lo vais a encontrar de esta forma, que son 2 varas normalmente. Yo también vi uno que tenía 3 varas y hay otros que vienen estos tienen hojas desde la parte de abajo del tallo hasta el final, y los que vi también eran más tipo arbolito, que era simplemente el tallo con las hojas al final del tallo, como pues eso, como un arbolito. Es también muy bonito y bueno, puedes elegir el que más te guste o hacerlo tú cogiendo este y después quitándole las hojas, que también es muy fácil de propagar o de reproducir. Entonces vamos, porque yo ya llevo un año con él, llevo un año con el Ficus lyrata, quería contaros un poco pues eso, cuáles son los cuidados que le doy, qué tipo de ubicación tiene, qué tipo de riego le doy y todas esas cosas que le hago a las hojas, si hay que tener mucho cuidado, si es una planta delicada, si no. Todo esto os lo voy a contar ahora mismo para que tengáis vuestro Ficus lyrata ahí puesto en casa, en un lugar privilegiado y que todo el mundo se quede alucinado. Bueno, pues a esta planta se la conoce también como Ficus de hojas de higuera, porque como veis tiene las hojas muy parecidas a las de una higuera que podéis encontrar por el campo, pero sin embargo no, es un ficus, no es una higuera. Y como cualquier ficus, pues su crecimiento es bastante lento y es bastante resistente. Dicho esto, partimos de la base de que es una buena adquisición para tener como planta de interior, porque lo que buscamos fundamentalmente, o yo por lo menos, en una planta de interior es que tenga los mínimos cuidados posibles. Tengo alguna locasia que me tiene la cabeza loquita, porque no sé cuándo está bien, cuándo no. Ahora llevo una temporada muy bien, le están saliendo más hojas, pero bueno, ese es otro tema. Vamos con el Ficus lyrata. Fundamental en este ficus es el lugar donde quieras ubicarlo. Tiene que ser en un sitio donde le dé muchísima luz indirecta, como cualquier otra planta o como cualquier otro tipo de planta arbórea, necesita muchísima luz para su crecimiento, y lo mejor que puedes hacer es colocarlo al lado de una ventana. Yo lo tengo al lado de la puerta de salida a la terraza, pero esta puerta tiene una cortina, con lo cual la luz que le llega es bastante indirecta. Sí que es verdad que le llega bastante luz por la tarde, especialmente en verano, pero no luz directa, porque lo que le puede pasar es lo que le ha pasado en alguna de estas hojas que veis, que se queman con muchísima facilidad. Si lo tuviéramos en el exterior, pues lo que tendríamos que hacer es cuidarlo pues una vez más con una malla o en un lugar un poco más reservado, o que reciba
a lo mejor el sol de la mañana, que es más delicado, y luego el de por la tarde es más fuerte, pero no dejarlo mucho tiempo o en un lugar a sol muy directo, porque sus hojas empiezan a tener manchas marrones, se empiezan a estropear y no son tan bonitas como en un principio podríamos ver que tienen un brillo especial. Ahora os cuento cómo las tengo así de brillantes. Este Ficus lirata tiene varios nombres. Se le conoce como Ficus lira, Ficus lirata, Ficus pandurata, Ficus hojas de violín o Ficus de hojas de higuera, porque evidentemente pues recuerda muchísimo a una higuera. ¿Qué otra cosa os diré? Si lo tenéis en el exterior es una planta muy árbol, o sea, se puede llegar a convertir en un árbol de unos 20 metros de altura, o sea que cuidado con la plantita que tenemos. Eso sí, si la tenemos en el interior y no le cambiamos demasiado el sustrato o no la trasplantamos tan a menudo, pues esta planta crecerá un poquito más lento y lógicamente también si la tenemos pues eso, en el interior tiene un clima o un microclima más estable, entonces va a crecer pues eso, un poquito más lento que si estuviera al aire libre, con sus raíces creciendo como locas y no sometidas a una maceta como las tenemos en casa. Lo siguiente que vamos a ver son sus características como planta, o sea, qué tipo de planta es, qué necesidades tiene. Pues es una planta del África tropical. ¿Esto qué quiere decir? Por lo que dicen por ahí, es una planta que necesita mucha humedad. ¿Qué pasa? Que si estas hojas no reciben mucha humedad, como es el caso, porque aquí en Extremadura hace un calor súper intenso y súper seco, yo lo que intento es limpiarlas con un pañito húmedo y eso les aporta un poco de humedad, pero aún así se quedan pues más duras, como veis, no son tan elásticas como si estuvieran en el clima que deberían. Aún así, las hojas se mantienen perfectamente, la planta está perfectamente, va creciendo muy bien y no tiene ningún problema. En relación al riego, pues yo la riego ahora en verano 2 veces a la semana. La tengo dentro 2 veces a la semana. Intento no dejar nunca que se quede el agua debajo de la maceta, aunque la tengo en un recipiente así. Tengo protegida la maceta en un recipiente de los que no tienen agujero de drenaje, pero siempre trato de quitarle el agua sobrante. ¿Por qué? Porque me preocupa muchísimo la pudrición de la raíz. Yo le pongo el agua, la planta coge la que necesita y después la planta echa el agua que no quiere y por eso se la quito. Así va creciendo muy bien. O sea que en invierno la riego menos, la riego una vez a la semana. Prácticamente muchas veces se me olvida, sinceramente. Pero todo depende un poco del sustrato que tenga. En cuanto al sustrato que utilizo para este ficus, es bastante tipo, pues ya sabes que la cabra tira al monte. Entonces yo utilizo siempre un sustrato bastante aireado. Quiero decir, con una tierra normal mezclado con perlita y mezclado con humus de lombriz. Le pongo, por supuesto, menos cantidad de perlita que le puedo poner a las suculentas, pero no le dejo un sustrato demasiado apelmazado que haga que sus raíces se queden muy pegadas y que mantengan mucho tiempo la humedad, porque creo que eso sería fatal para la planta y que empezaría la pudrición y todo eso en el interior. En verano no hay ningún tipo de problema, pero en invierno pues no me gusta que se queden las raíces demasiado húmedas durante mucho tiempo. Por eso pues utilizo un sustrato que se airee, que sea fácil de eliminar el agua sobrante, que la planta coja la que quiera y ya está. Ese es el sustrato que utilizo. Como os he dicho, le quito el agua sobrante cada vez que la riego y tiene un protector de la maceta que no tiene agujero de drenaje. Fundamental para este Ficus lirata es la temperatura. Tiene que estar entre los 15 y los 20 grados. Si hace demasiado frío, sobre todo las heladas, no las soporta. O sea que si en el sitio donde vives hay muchas heladas durante el invierno, no pienses siquiera tenerlo fuera porque te va a durar nada, un invierno.
y por encima de los 20 grados también lo lleva fatal, las hojas se le empiezan a poner con manchas marrones, amarillas y empieza a perderlas, o sea que hay que tener un poco de ojo con las plantas que compramos, si se adecúan al sitio donde vivimos, si nos merece la pena o no. Yo en mi casa tengo un microclima, pues como lo tenemos todos, ¿no? Intentamos que dentro de casa la temperatura sea siempre eso, entre 15 y 20 grados. Entonces aquí está muy bien, ha pasado muy bien el invierno y por ahora el verano lo está llevando bastante bien. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Mucha luminosidad indirecta, una temperatura suave, como la que nos gusta a nosotros, de primavera, y un agua moderada. O sea, una planta bastante... Si le das todo esto, la verdad es que es de las fáciles de cuidar. Es muy sencilla y le aporta a tu casa un punto muy glamuroso que a mí me encanta. Pues tenerlo decorando cualquier espacio porque le va a dar un toque muy especial. El abono que utilizo, pues siempre humus de lombriz, siempre. Si lo tengo del que yo hago, me gusta muchísimo más que del que compro porque lógicamente están ahí las lombrices y cuando lo pones a la planta se nota que pega o sea, ¿cómo deciros? La planta ves que mejora rápidamente, es tremendo el humus de lombriz. Os voy a hacer un vídeo que llevo para hacerlo un montón de tiempo, lo sé, pero el problema es que no tengo tiempo para ir a buscar las lombrices. Hay que comprar las lombrices. Tengo la compostera y le voy echando todo, pero hay que comprar las lombrices para que hagan su trabajo. Y no he tenido tiempo de ir a por ellas. Creo que este verano he perdido a muchísimas lombrices dentro de los maceteros en los que estaban, pero por eso necesito reponerlas. Dicho esto, seguimos con el Ficus lirata. Y entonces deciros eso, que a mí me gusta utilizar humus de lombriz. Le pongo un poco en la superficie, voy rellenando la maceta cuando ya sabéis que se va quedando apelmazado. Lo trasplanto, o todavía no lo he trasplantado, lo voy a trasplantar según dicen una vez al año, una vez cada 3 meses, cuando tú veas que las raíces de la planta van saliendo por los agujeros de drenaje, cuando ves que ya el sustrato está muy apelmazado y que necesita un cambio. Entonces lo cambias a una maceta un poquito superior, pero no la cambies a una maceta demasiado grande porque entonces vamos a conseguir lo mismo que pasa con las suculentas, que la planta se ahoga y no tiene sentido tenerlo en un macetero demasiado grande cuando la planta no tiene tanta necesidad de agua ni de espacio. Vamos con algo bastante importante y bastante interesante de este Ficus lirata y sobre lo que yo he leído muchísimo porque, bueno, pues tenía algunas hojas con manchas marrones, quería averiguar qué es lo que le pasaba y son las enfermedades que tiene el Ficus lirata. Como te he comentado desde el principio, es un ficus súper agradecido, como ocurre con muchísimos de ellos, muy duro, muy fácil de cuidar y que bueno, prácticamente no tiene ningún problema, pero aún así te voy a contar qué es lo que puede pasar si no le damos los cuidados que necesita. El primero es la falta de luz. Si vemos que a nuestro ficus se le empiezan a caer las hojas, que se le empiezan a poner amarillentas, bueno, pues puede ser que no tenga la luz suficiente, que no esté recibiendo suficiente luz indirecta. El problema es fácil de solucionar, lo pones en un sitio que tenga más luz y se acabó. Si tu casa no recibe demasiada luz, pues puede ser un problema porque bueno, pues necesitarás una lámpara, ¿no? Una lámpara para cuidar plantitas de las que aportan la luz necesaria a este tipo de plantas. También decirte que a veces este tipo de plantas pierden las hojas de la parte de abajo. Eso no es malo, igual que pasa con las suculentas. Cuando una planta pierde las hojas de abajo son las hojas más viejitas y no pasa nada. Eso es completamente normal, así que no te preocupes, no son esas hojas las que tememos que se pierdan, sino las hojas de arriba y además cuando son todas muy seguidas, pues que tú ves que a la planta le pasa algo. En cuanto a las hojas, si tú ves que están demasiado curvadas, que en mi caso ahora en verano las estoy notando más curvadas, como pues eso, más
¿veis? Demasiado rígidas, no son muy flexibles, es que no está teniendo demasiada agua. Entonces la solución es regarlo más a menudo, ya sabes, siempre quitando el agua sobrante de la maceta. Si ves que las hojas se ponen muy amarillas, si se empiezan a poner demasiado amarillas, pues es todo lo contrario, es que te estás pasando con el riego, así que córtate un poco y no le eches tanta agüita, porque seguro que el ficus puede vivir perfectamente sin tantísima agua. Como aquí normalmente somos amantes de las suculentas, no nos pasamos con el riego, así que sé seguro que no es un problema que a nosotros nos afecte, así que ese lo vamos a borrar. Otra cosa muy importante y a la que yo no le daba antes mucha importancia, antes de perder a una de mis alocacias, era no tener este tipo de plantas cerca de una corriente de aire. Y una corriente de aire puede ser la ventana, que esté constantemente entrando y saliendo, o por ejemplo el aire acondicionado o el aire de la calefacción. Es súper importante que no las tengamos ahí en plena corriente, porque eso les afecta bastante de forma bastante negativa a este tipo de plantas. Así que intenta tenerlos en un sitio reservado, aunque reciban un poquito menos de luz, pero que no estén tan de frente a una corriente de aire. Ya sabes que si te pasas con el agua, aunque ya sabes también que este no es un problema de las amantes de las suculentas, pueden aparecer hongos, pueden aparecer plagas y todo este tipo de cosas, de bichos que no queremos que aparezcan. Así que mantén ahí un poquito el equilibrio y ya verás cómo tu ficus está de maravilla, porque es una planta preciosa. Dentro de nada lo propago y os lo enseño en otro vídeo. Ya veréis. Otra cosa muy interesante a tener en cuenta es que este ficus crece muchísimo, sobre todo también a lo alto. Si quieres que se convierta más en un arbusto en lugar de en un árbol muy grande, lo que tienes que hacer es cortar la punta de la planta, como hacemos en cualquier tipo de árbol, o si os gustan los bonsáis, cortas la punta y entonces empiezan a salir las ramificaciones alrededor. Así que te animo a que hagas la forma de ficus lirata que más te guste. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos suculentos y suculentas. Espero que os haya gustado, que si no conocíais este precioso árbol os haya ayudado a descubrir una nueva plantita, os haya generado más necesidad. Es que ya no tenía hueco en la terraza. Es que tenía que tener las plantas ya metidas en casa, entonces, bueno, pues supongo que a muchos os pasa también, así que bueno, pues es una idea genial tener este tipo de plantas en casa porque dan un toque muy especial. Espero que os haya gustado, que me deis un like. Si todavía no me sigues, apúntate porque es completamente gratis y estoy subiendo contenido todas las semanas y aquí os espero. Bye.